saludo, Dios te bendiga y que la gracia del Señor esté siempre sobre ti y toda tu casa. Paso por aquí para darte una palabra. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro, cuando Jesús le dice camina, Pedro empezó a caminar. Pedro estaba caminando, pero mientras más Pedro caminaba y se acercaba a la profundidad, la fe de Pedro estaba fallando, gloria al Señor. Y por causa de la fe de Pedro que empezó a fallar, Pedro empezó a hundirse. Hoy le quiero decir a alguien que a veces Dios te dice, camina, ven hacia mí, en medio del proceso, en medio de la tormenta, y tú vas caminando en medio de esa prueba, tú vas caminando en medio de ese proceso, pero ¿qué pasa? Que mientras más caminas hacia el proceso, mientras más caminas hacia la prueba, tu fe, gloria al Señor, por ver la magnitud del problema, por ver la magnitud de la tormenta o de la dificultad, gloria al Señor, la fe empieza a fallar, y cuando esa fe empieza a fallar, entonces empezamos a hundirnos. Pero Dios te dice, no importa la magnitud del problema, no importa la magnitud del proceso, Jesús mismo o Dios mismo ha prometido a caminar contigo. E incluso el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar sobre nosotros para consolarnos y ampararnos, no importando la situación por la que pasemos. Así que cuando tú veas que la prueba esté arreciando, así que cuando tú veas que el proceso esté arreciando, mantén tu fe, que Dios está del otro lado y Él te ha dicho, ven, pasa la prueba porque yo te voy a recibir. Y aún en esa prueba, si sigues creyendo, empieza a hundirte, Dios te dice, no te vas a hundir porque Él está aquí contigo. Así que Dios le dice a alguien, a algún Pedro, Dios le dice a alguien, camina en la prueba, camina en el proceso, no importa qué profunda sea, Dios va a estar ahí contigo y no va a permitir que tú te hundas. Pedro empezó a hundirse, gloria al Señor, pero algo impresionante pasó, que mientras Pedro se hundía, Jesús le dio la mano y le dijo, Pedro, no te vas a hundir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te dice camina, cuando Dios te dice avanza, es porque el mismo Dios te va a respaldar. Así que mantente creyendo en Dios, que no importa la magnitud del problema ni del proceso, Él siempre va a estar contigo y no va a permitir que tú te hundas. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra sea de bendición para tu vida.